Muy buenos días, ¿cómo están, queridos amigos, colegas? Me da mucho gusto y es un gran honor para mí y un placer participar en este panel de alto nivel sobre el aporte de la cooperación internacional respecto a una recuperación transformadora con igualdad y sostenibilidad en América Latina y el Caribe. Quiero saludar con mucho afecto a nuestros distinguidos panelistas, todos grandes amigos, muchas gracias. En primer lugar, a nuestro querido vicecanciller Cristian Guillermet, para asuntos multilaterales de Costa Rica. Muchas gracias, querido Cristian, por estar con nosotros. Quiero decir que me da muchísima alegría verte, querido Gabriel Ferrero, a quien director general para Desarrollo Sostenible de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, con quien hemos colaborado. Ya recordarás aquellos tiempos, querido Gabriel, en donde tuvimos muchas ocasiones de encuentro cuando se estaba armando la Agenda 2030 y sobre todo te tuvimos acá en Chile varias veces. Así es que un gusto reencontrarte en tu nuevo traje de la cooperación española. Y por supuesto a Pelayo Roses Fernández, qué bueno verte, Pelayo, un gusto saludarte, y a través tuyo a todos los colegas de la Comisión Europea, que además del coordinador de nuestro facility, de la Facilidad Regional de la Unión Europea, que hemos establecido justamente para abordar el tema de los países de desarrollo en transición, que es lo que vamos a abordar el día de hoy. Un saludo muy especial a Yolita, por favor, querido Pelayo, decirle que le mandamos un cariñoso saludo. Ustedes tres son actores muy protagónicos de la cooperación internacional. Sin qué duda cabe que Costa Rica, que España y que la Comisión Europea pues realmente han manifestado con mucha fuerza y con mucho compromiso pues yo diría la importancia de la cooperación internacional para el desarrollo en América Latina y el Caribe, lo cual yo les agradezco mucho, porque a veces nuestra región en Europa no está muy evidente, no está muy presente. Y ayer justamente también escuchábamos a Cristina Galash haciendo esa reflexión. Y ustedes dos, tanto Gabriel como Pelayo y Cristian, ustedes tres en persona y a todo color, representan también estas instituciones que tienen un firme compromiso con el multilateralismo. Y ahí yo quiero destacar el papel y el rol que ha jugado Costa Rica, querido vicecanciller, y por supuesto ese liderazgo que ha ejercido Costa Rica proponiendo nuevos instrumentos y esquemas de cooperación, mecanismos innovadores de financiamiento para responder al enorme reto que significa justamente la pandemia, ¿verdad? Y no solamente la emergencia, sino cómo nos vamos a recuperar de ella y cómo vamos a hacerlo. Y esto es en particular importante para los países de renta media. Y yo quiero destacar en particular la innovadora propuesta que ha hecho Costa Rica de establecer este fondo para aliviar la economía del COVID, denominada FASE. Este fondo, que es, bueno, relativamente modesto en realidad, estamos hablando de un fondo de 516 mil millones de dólares, concesional, de largo plazo, equivalente a 0,7% del PIB de los países desarrollados y 3% del PIB de los países en vías de desarrollo. O sea que es algo posible, algo factible, y donde la verdad lo que se está planteando son plazos largos, ¿verdad? Un plazo de gracia de 5 años y 50 años repago, que ya hoy es una posibilidad, y por supuesto intereses cercanos a cero, o sea, el LIBOR, que hoy es de 0,7 y que podría ser algo posible. Y la diferencia entre este FASE y el vehículo de propósito especial que propone África es que este FASE es un fondo que sería público, que debería ir a la banca de desarrollo, ¿verdad? Y a través de la banca multilateral apoyar a los países. El de África en realidad es un fondo que debería ir al sector privado. Esa es un poco la diferencia. Creo que los dos fondos pueden encontrarse claramente.
muy reconocida, quiero decir, en particular con el presidente Carlos Alvarado, en esta presidencia que ha ejercido de la CEPAL y ahora del foro, con ustedes tan activos, todo el gobierno de Costa Rica movilizado justamente en torno al cuarto foro de los países de América Latina y el Caribe, que hoy celebra ya su última sesión. Y quiero decir que la Comisión en particular, la Comisión Europea, ya desde hace 4 años, comenzamos una reflexión conjunta, ¿verdad?, con ustedes, con la Comisión Europea, con el Centro de Desarrollo de la OCDE, ¿verdad?, y la CEPAL, en donde analizamos la pertinencia o no de este indicador del PIB per cápita como criterio de graduación. Y vimos que los países de renta media que están a puertas de ser graduados, ¿verdad?, enfrentan problemas multidimensionales que no permiten hacer un corte tan estricto, y es como si los países se graduaran y cayeran en una especie de vacío en términos de la cooperación. Y eso es justamente lo que reflexionamos y vimos que había urgencia de plantear nuevos mecanismos para apoyar justamente a los países de renta media y para replantear el concepto. Y Costa Rica, por ejemplo, presidió al grupo global de países de renta media en Nueva York, que es un grupo que ha ido creciendo no solamente en América Latina, sino en Asia Pacífico e incluso en África. Hoy lo preside Guatemala y seguimos trabajando muy activamente con este grupo, porque creo que lo importante es cómo reflejar los verdaderos problemas, las brechas estructurales y las trampas que enfrentan los países de ingreso medio. Y fíjate ahí que yo quiero agradecerle muchísimo a la Comisión Europea porque creó precisamente este Facility, que es un fondo, ¿verdad?, que intenta hacer justamente ejercicios de cómo abordar la problemática multidimensional de los países de renta media, lo cual yo agradezco porque hemos podido abordar temas muy importantes a través de esta facilidad. Y desde luego el gobierno de España, que yo creo que el gobierno de España ha subrayado la importancia de impulsar mecanismos solidarios, por ejemplo, para aliviar los problemas de liquidez a los países que más lo necesiten. España ha sido una voz muy fuerte a través de nuestro querido presidente Pedro Sánchez y de todos ustedes, y creo que ha dicho precisamente que en la respuesta humanitaria de la crisis desatada por la pandemia requiere aumentos en la cooperación, y eso es lo que ustedes están planteando justamente al Congreso de España para poder incrementar 17% la contribución a la cooperación, lo cual nos parece realmente muy destacado. Así es que hoy que tenemos esta coyuntura, yo diría que estamos enfrentando la mayor crisis de nuestra generación, ¿verdad? Eso es la verdad, de nuestra y de la, digamos, en verdad de la nuestra y de las futuras generaciones por varios años. Creo que es muy importante repensar, replantear cuál es la forma más idónea y los criterios más idóneos para impulsar la cooperación. Europa está haciendo esfuerzos muy grandes y muy interesantes, sobre todo en este pacto ambiental, el Pacto Verde. Ha hecho esfuerzos muy importantes yo diría en un estímulo fiscal keynesiano, ¿verdad?, de más de 750,000 millones de euros. Y también América Latina ha hecho su parte, quizá con mayor modestia, porque obviamente nuestros espacios fiscales son distintos, pero creo que lo que estamos buscando es ver cómo interactuamos de una manera más adecuada entre nuestros cooperantes, en este caso la Comisión Europea, España, y con propuestas tan interesantes como la que ha hecho Costa Rica. La región lo requiere, la región lo necesita. Miren, esta es una de las regiones en desarrollo más golpeada por la crisis. Tenemos más del 8%, un poco alrededor del 8,4% de la población mundial, y sin embargo tenemos 30% de las muertes del mundo. Entonces esto quiere decir que esta región, por ejemplo, sí necesita vacunas urgentes, ¿verdad? Sí necesita financiamiento porque nuestra deuda ha llegado a niveles muy altos, estamos en 80% del PIB, y esto convierte a la región como la más endeudada del mundo en desarrollo. Y lo grave de nuestra deuda externa
es que el 57% de los ingresos que nos llegan a partir de las exportaciones, por ejemplo, de bienes y servicios, debe dedicarse al servicio de la deuda. Entonces estamos en un momento muy delicado en el cual esta región requiere del apoyo internacional para enfrentar esta gran contracción que hemos sufrido de más de 7 puntos del PIB el año pasado, y aunque este año habrá una cierta recuperación en torno al 4, no vamos a recuperar los niveles de actividad, ¿no? Simplemente hacer la resta y vemos que nos queda un trecho para recuperar la actividad que teníamos en 2019. Y también creo yo que la pobreza en nuestra región, algo que la Comisión Europea y España han ayudado tanto a esta región. Habíamos logrado avances a partir del 2014, pero hubo, hasta el 2014. A partir del 2014 comenzamos a irnos hacia atrás lentamente, pero ya en 2020 fue tremendo el año y la verdad es que hemos llegado a niveles de 209 millones de personas en la pobreza, de los cuales 98 están en la pobreza extrema. Y eso porque los países tomaron medidas, que si no hubieran tomado medidas los países estaríamos en 230 en lugar de 209 y 98 en lugar de 78. O sea, ha tenido mucha importancia. Entonces, creo que y por último quisiera decir que el Caribe y Centroamérica sobre todo requieren mucho apoyo. El Caribe porque es vulnerable, está altamente endeudado y porque de verdad el alivio de la deuda para el Caribe es urgente y es urgente hoy. Y nosotros estamos planteando un alivio de 12,2% de la deuda total, que significa 7,000 millones de dólares, que la verdad no es tanto y esto rescataría al Caribe en gran medida. Y no solo eso, que le permitiría crear un fondo de resiliencia para ejercer inversiones que pudieran llevarnos a la adaptación. Y Centroamérica, que no es que su deuda esté tan alta, pero el servicio de la deuda sí es muy alto y tienen muy poco espacio fiscal. Así es que simplemente quería yo comentar este tipo de cosas porque creo que lo primero es evaluar y reconocer que la clasificación de ingreso per cápita no corresponde a las vulnerabilidades de los países ni de lo que estamos viviendo hoy día y que el concepto de desarrollo en transición es un concepto muy importante que ha sido además muy bien recibido por los países de América Latina y el Caribe, claro, en particular por los 3 graduados, que es Chile, Uruguay, Antigua y Barbuda, no cabe duda, pero creo que países que están a puertas de ser graduados, pues también lo es. Entonces yo simplemente quería articular 3 mensajes para esta reunión. Primero, salir de esta crisis va a requerir medidas y respuestas, acciones conjuntas. Entonces, ¿cómo atender las necesidades de los países de ingreso medio? Requiere de la solidaridad y eso es lo que estamos buscando de la Comisión Europea de España, solidaridad. Segundo, en este mismo tema, ¿verdad? ¿Por qué los países de ingreso medio son tan importantes? Porque representan el 96% de la deuda total hoy en el mundo. Y si los países de ingreso medio tienen un problema de repago, tienen un problema de liquidez, el mundo va a tener un problema. Son 96%, excluyendo por supuesto a China y a la India. Por lo tanto, tenemos que resolver esto juntos y creo que nosotros tenemos desafíos muy fuertes desde el punto de vista estructural para la inclusión social, la prosperidad, la sostenibilidad ambiental. Y la verdad es que queremos que nuestra región siga perteneciendo a ese sur global y que siga siendo parte, socios de cooperación muy importantes, que no discriminen por su nivel de ingreso. El segundo mensaje es la necesidad de nuevos modelos de cooperación y desde nuestra visión de CEPAL estamos planteando esta nueva forma de cooperación. Primero que nada, claro, crear estos fondos especiales como lo ha hecho la Comisión Europea, ¿verdad? El Facility. Pero segundo, y que vayan más allá de la ayuda oficial al desarrollo, porque esta región en realidad no necesita ayuda oficial al desarrollo directamente, lo que necesita es fondos concesionales para arrancar y después, por supuesto, créditos mucho más accesibles y tratamientos preferenciales, incluso para colocar bonos soberanos, como ya lo hicieron algunos países, bonos ODS, bonos verdes, etcétera. Y por eso creemos que con la ayuda de ustedes y sobre todo ante la inminencia del G20, ¿verdad? Ustedes pueden ayudar muchísimo para que, por ejemplo,
¿verdad?, nuestros países puedan tener el acceso y recibir la emisión de los derechos especiales de giro. Estamos hablando de 500,000 millones de dólares de derechos especiales de giro, que si se da esta decisión y si el G20 la apoya ahora en abril, los ministros de finanzas, ¿verdad?, vamos a tener en esta región, de los 500,000 recibiríamos 56,000 millones de dólares, de los cuales 2,000 podrían ir al Caribe. Esto es muy importante porque le da a la región un respaldo, sobre todo en sus reservas internacionales, para poder acudir a los mercados, en realidad. Creo que la segunda, sin duda, también de redistribución de liquidez, porque eso es, y liquidez hay, el problema es que ¿dónde está? Y nuestros países la necesitan. El otro mecanismo de distribución de liquidez es FASE, el que acabo de describir, que Costa Rica propone. Es otra forma de distribuir liquidez de los países desarrollados a los en vías de desarrollo. Por supuesto que un elemento crucial es y será el acceso a las vacunas. Nosotros desde CEPAL estamos realmente haciendo un llamado muy fuerte a que haya un acceso equitativo de vacunas. No puede ser, no podemos crear islas de inmunidad. Ese es el problema. Yo creo que islas de inmunidad no nos van a llevar al mundo que queremos y el problema es que eso es lo que va a suceder si seguimos en esta dirección y donde lamentablemente el mecanismo COVAX no está llegando a muchos de nuestros países. Nosotros hemos hecho un análisis de que esta región tendrá 3 velocidades en la vacunación. Solamente algunos, 4, podrán completar su vacunación de inmunidad de rebaño este año. Pero el año próximo quizás, y entre el año próximo y el siguiente, 7 más. Pero, ¿y los demás? Estamos hablando de 23 países más que solamente lo llegarían a tener hasta 2023-2024. Y eso es lo que nos preocupa. Y sabemos que la comunidad internacional puede y ojalá nos pueda ayudar más allá del mecanismo COVAX inclusive, ¿verdad? Porque sabemos que ese mecanismo se está yendo fundamentalmente a África, que también lo necesita mucho. Y por último, creo que debemos repensar la arquitectura internacional de la deuda externa en el sentido de que, por varias razones. Primero, ojalá y se extienda la iniciativa de suspensión del servicio de la deuda, lo que se llama el DSSI, que ojalá y pueda extenderse en 2 sentidos. Uno, la cobertura para que pueda abarcar, ¿verdad?, a los pequeños estados insulares del Caribe. Solo abarca 3. Solamente hay 3 elegibles en este momento de nuestra región para el DSSI. Solo 3. Y queremos que esto se extienda a los 15 países del Caribe, por lo menos. Incluyendo a Cuba, o sea, 16 en realidad. Se extienda en cobertura y se extienda en extensión, porque hasta ahora solamente se ha aprobado por este año y queremos que debe extenderse en los plazos. Es muy importante, así es de que, y ojalá esta moratoria que propone esta iniciativa de suspensión no implique penalización, porque eso es a lo que le tienen un poco de miedo también los países. Y la reestructuración de la arquitectura internacional, lógicamente también abarca, yo creo, estos temas de urgencia, la liquidez, el alivio de la deuda, y en tercer lugar, cómo logramos diseñar nuevos instrumentos como la cláusula de huracanes, como los bonos ODS, como los bonos verdes, etcétera, etcétera, que puedan ayudar. Y claro que las instituciones financieras, sabemos que el BID está llevando adelante su asamblea anual, ¿verdad? Y veamos qué es lo que los países van a decir al respecto, pero desde luego para el Caribe un fondo de resiliencia. Creo que estamos ante una gran ventana de oportunidad para actuar juntos, rápido, de manera innovadora y efectiva. Y por eso déjenme cerrar aquí mi intervención agradeciéndoles muy especialmente su participación, decirles que siempre es un gusto estar con Europa en todas sus formas, bilateral, multilateral, y apreciando muchísimo todo el apoyo que nos han dado a la CEPAL y a la región. Muchas gracias.